Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por estar con nosotros acá en el día de hoy, en DSA Conference. Esta conferencia ya tiene alrededor de unos 300 participantes, 12 países están participando en esta conferencia. Agradecemos realmente la disponibilidad dentro de su tiempo de cada uno de ustedes. El tema que nosotros vamos a tener en este roundtable en el día de hoy es el impacto psicosocial y clínico del COVID en la comunidad dominicana. Y obviamente sabemos que en enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de enfermedad por el nuevo coronavirus o COVID-19. Esto obviamente desarrolló lo que es una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y en la actualidad, desde el momento que inició este brote, ya alrededor hay aproximadamente más de 63 millones de personas con el virus, que han sido contagiadas con el virus, y alrededor de 1.483.000 personas fallecidas. Contamos aquí con un panel bastante enriquecido en conocimiento, y en ese sentido me va a tocar presentar en este momento a Amarilis Jacobo, que es dentista con más de 25 años de experiencia y que es miembro del Board o Trustee of the New York Dental Association y actualmente miembro del Board de Nasir Michelin Foundation. La doctora Amarilis Jacobo me va a acompañar en el día de hoy moderando este panel, y ella a continuación va a dar la introducción de todos los participantes o los panelistas que van a presentar o que vamos a estar debatiendo las causas psicológicas y clínicas que han afectado a la comunidad a raíz de la pandemia. Adelante, Amarilis Jacobo, bienvenida. Gracias, buenas tardes, colegas y amigos. Primero déjeme decirle qué es la Fundación Nasir Michelin y cuál es nuestra misión. Nuestra misión es ayudar a estudiantes que tienen el deseo de perseguir la carrera de ciencias y en salud para que ellos puedan convertirse en nuestros colegas en el futuro y que proyectarlo donde terminamos nosotros, que sigan ellos, ¿no? De la manera que estamos trabajando es guiándolos en orientación, con becas, y si tienen la posibilidad y nosotros podernos ayudar para que entren a residencias y a research programs. Esta tarde tenemos el board, la mayoría de los miembros del board de Nasir Michelin que estarán presentando. Y nuestro primer presentador sería el doctor Rafael Antigua. Le iré dando la introducción de quiénes son cada cual al momento que empiecen a hacer su presentación. Vamos a empezar con el doctor Lantigua. El doctor Lantigua será algo breve porque él tiene un historial bastante extenso. Tendríamos que coger la tarde entera. Pero el doctor Rafael Antigua es el vicedecano de la Escuela de Medicina de Columbia. Es encargado de los programas comunitarios de la institución y es médico docente de la institución. Adelante, doctor Antigua. Muchas gracias, Amarilis. En primer lugar, te saludar a la presidenta de Houston Community College, a la doctora Daisy Coco de Filipis, y muchas gracias por la invitación, doctora. A la presidenta de la fundación, a doña Silvia Ángeles, que está aquí también con nosotros, los más miembros de la fundación y a cada uno de ustedes que son parte del panel en esta tarde. Sobre el tema, quizá lo más importante es decir que no hay ninguna publicación científica que evalúe los efectos psicológicos de la pandemia en la comunidad dominicana. No hay todavía artículos en revistas científicas que nos permitan saber esto. Sí sabemos en cuanto a lo que es el efecto psicológico, de que hay efectos psicológicos que se han visto debido a la pandemia, a personas que sufren de la pandemia y a personas realmente que no son afectadas por la pandemia, pero que el hecho de que la pandemia no ha visitado y no ha golpeado, especialmente la comunidad hispana, la comunidad latina con tanta fuerza, pues sufre de efectos psicológicos. Un artículo recientemente publicado por el doctor Galea, que fue director de epidemiología de la Escuela de Medicina de Columbia, que actualmente decano de una escuela de salud pública, que demuestra, que en el hispano actualmente hay una incidencia de depresión de un 35%, solamente con depresión.
Sin embargo, se ha dado cuenta, o sea, se ha visto que en personas que han tenido COVID, o sea, hay un 32% de lo que llama el desorden postraumático de tensión. También en esa persona que han sido estudiadas hay un 14% de depresión y un 11% de ansiedad. O sea, esas son las personas que han sido afectadas por la enfermedad. Sin embargo, sabemos que hay una serie de padecimientos mentales que se observan en el vecindario, en la comunidad. ¿Cuáles son estos? Por supuesto, o sea, la falta de trabajo y el problema económico ha llevado a mucha gente, por supuesto, a sentirse mucho más deprimido. El hecho y el estrés y la tensión de bregar con una enfermedad que yo no conozco, también obviamente causa tensión, causa insomnio, esto no hay ninguna duda. Y esto se manifiesta en diferentes formas, ¿no? Y conocemos, o sea, violencia doméstica está en aumento. Junto con la violencia doméstica también el uso de alcohol y de tabaco está en un aumento. Y mucho más importante, de lo que no se habla constantemente, es el aumento de jugar en los casinos en línea. Se ha aumentado dramáticamente el número de personas que juegan en los casinos en línea también debido al factor de tensión. Esto acompañado de la persona observando mucho más televisión, el aislamiento social que muchas veces se observa. Y es importante, un factor también que ha sido publicado recientemente desde el punto de vista de salud mental, y el hecho de un aumento de la demencia en pacientes afectados por COVID. O sea, no se sabe si que COVID eran personas que tenían fallos cognitivos ligeros, y el COVID ha exacerbado esto debido al aislamiento físico y social que estas personas han sido sometidas. O sea, pero no hay ninguna duda de que en cuanto a factores psicológicos, estos han sido severamente aumentados en el caso de COVID. Sucede otras cosas también, y el hecho que en nuestros vecindarios hay muchos proveedores de salud, o muy pocos proveedores de salud en el área de salud mental, o sea, para condiciones normales. Con este aumento, o sea, de problemas de salud mental, también se ha aumentado realmente la falta de acceso de nuestros compatriotas a poder entrar a recibir estos servicios. O sea que es muy difícil conseguir un psicólogo clínico. O sea, inclusive muchos psicólogos clínicos no están tomando seguros médicos, sino que están trabajando de contado. Y hoy en día una hora de psicología clínica están cobrando hasta $1,000, y no hay realmente servicios de esa calidad. Imagínense una persona en tu vecindario poder pagar esos servicios, imposible. Lo mismo sucede, o sea, con el acceso a salud mental y el hecho de que mucha otra gente no tienen acceso a lo que podemos llamar la telemedicina, especialmente nuestros envejecientes, y realmente su comunicación es a través de teléfono, lo cual no permite darle el servicio apropiado. O sea que en cuanto a salud mental, lo voy a dejar ahí, pero sé que tanto la doctora Fuentes como el doctor Fajardo, el doctor Acevedo van a abundar más en este tema. Bien, queremos saber para los próximos, el doctor Fajardo y el doctor Acevedo, como usted menciona, doctor Lantigua, cuáles ellos consideran que han sido o que han desarrollado directamente, o factores estresores que han sido más afectantes producto de la pandemia. El doctor Fajardo es internista y nefrólogo, médico director y asociado del Medical Group, clinical instructor of medicine at Columbia University, assistant attending NYU Presbyterian Hospital, Department of Medicine, CEO of Bronx United IPA, and past chairman of Dominican Medical Association. Déjeme darle mi saludo y la felicitación a los organizadores de este evento, comenzando con la doctora Daisy Coco de Filip, Ana García, que es nuestra mentor allá en Austin Community College, Marlene, y todo lo que han colaborado con este evento, lo cual yo creo que es sumamente importante. Como decía el doctor Lantigua, hay demasiados factores, efectores que han dado a traste con lo que está pasando en la comunidad dominicana, pero yo no quiero solamente hablar de la comunidad dominicana, yo quiero hablar también de lo que está pasando a nivel mundial. Como ustedes saben, el COVID que comenzó
no la primera alarma, porque la primera alarma se cree que comenzó antes, en octubre, allí en la China, pero le llaman COVID-19 porque la alarma en estos alrededores comenzó el 19 de diciembre del 2019. Sin embargo, comenzando con una población mínima en Wuhan, en un tiempo de unos 11 meses, lamentablemente, podemos ver que la cantidad de afectados mundial ya está en 66.1 millones de habitantes. Y la muerte ya pasa de 1.5. O sea que habría que buscar otro nombre de pandemia. Habría que buscarle ya, es una super pandemia lo que está sucediendo, porque a nivel mundial. A nivel del término de la población de nosotros, a nivel dominicano, como refería el doctor Lantigua, hay muchos factores que inciden, factores estresores, y los factores estresores que inciden en los problemas psicológicos o behavioral problem que tenemos todos, porque hasta como médico yo lo he pasado en los últimos 8, 9, 10 meses, es que el aislamiento que hemos tenido, solamente saber que las personas están allá afuera enfermándose y que a uno le puede llegar sin saber cuál era la forma que estaba sucediendo, eso es estresante. Como decía la antigua, por encima de un 22 o un 30% ahora mismo están teniendo problemas de depresión por encima de la depresión que había normalmente. Tanto así, depresión, ansiedad y problemas hasta de ataque de pánico y problemas hasta de quitarse la vida. O sea, yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, pero estamos tratando con pacientes en este momento a nivel de la comunidad de nosotros que tienen todos esos problemas. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los mayores problemas efectores que están sucediendo en la comunidad dominicana? Bueno, acuérdense que el coronavirus o la pandemia tiene 3 impactos principales fuera de los miles de impactos que tiene a nivel de la comunidad o a nivel mundial. Los 3 impactos principales que nosotros conocemos o que creemos que son los más importantes son, claro, en la salud pública, el económico, que es un factor de estresor para que la persona se metan en depresión, ansiedad, porque no saben si van a pagar la renta, no saben si van a buscar alimento para los hijos, no saben qué va a suceder en el día tras día. Y el tercer impacto que nosotros creemos que es importante, que va de la mano tanto del económico como del problema de salud pública, el problema social. Esto es un problema social porque ya no podemos juntarnos con los amigos, con los seres queridos, no podemos, por ejemplo, hacer la fiesta, la tertulia, o sea, ir a los sitios. Cuando vamos, por ejemplo, a los supermercados o vamos a comprar algo de primera necesidad, tenemos que ir con la mascarilla. Todo esto ha cambiado el sistema o el modo vivendi de la comunidad, no solamente dominicana, sino a nivel mundial. Otra cosa que nosotros estamos enfrentando a nivel de la comunidad es que los pacientes, muchos pacientes, como decía el doctor Lantigua, esto va a seguir porque mucha gente no reconoce o tiene la necesidad de salir afuera a hacer, por ejemplo, su necesidad de comprar cosas o juntarse o a ir al trabajo porque lo están obligando a trabajar. Y eso es un problema. Nosotros decíamos que nunca vamos a estar como el 2019. ¿Por qué? Porque la gente que está saliendo, que no cree que el coronavirus es una enfermedad y una pandemia que está afectando el mundo, no lo cree. Esas son las personas que todavía no tienen el problema a lo que sí lo creemos. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que hasta que no haya un mandato a nivel nacional, y decíamos eso en marzo y en abril, que había que hacer un mandato de que todo el mundo se aislara y tuviera, por ejemplo, el uso de las mascarillas, el lavarse la mano, la higienización, el distanciamiento de más de 6 pies, que ahora es más de 6 pies, no es 6 pies, como decía anteriormente. Esto no se va a acabar por ahora. Sin embargo, la buena noticia de esto es que ya han llegado, hay en el ambiente ahora mismo 4 vacunas disponibles. Y las 4 vacunas disponibles que hay, como ustedes saben, que han salido ahora mismo, son la de Pfizer, que son
Pfizer con BioNTech, la Moderna, está la de Johnson & Johnson y está la de AstraZeneca. La de Johnson & Johnson y AstraZeneca están un poquito retardadas, pero esa va a estar más o menos para enero. Sin embargo, yo entré en el tema de vacuna por una razón. Estamos, me parece a mí, en el comienzo del final, no del final de la pandemia, del final del problema que tenemos para entrar a una vida nueva. ¿Por qué yo digo esto? Porque la vacuna es importante cuando tengamos 70 o un 80% de personas vacunadas. Y yo quiero decirle a todos los que nos están oyendo, la vacuna que está en existencia, que son vacunas de Messenger RNA, que es una molécula genética, la cual es muy importante. Es muy importante porque se puede producir en cantidades industriales masivas, no como las vacunas convencionales que tenemos que esperar años para poder producirla. Eso es número uno. La vacuna que están produciendo, yo voy a tratar de convencer a la gente que nos están oyendo para que sepa que las vacunas son safe, o sea, son seguras. No le va a producir el coronavirus. Ya hemos leído todo eso y hemos... al contrario, a los pacientes que se ponen, a las personas que se ponen la vacuna y le dan los síntomas, por ejemplo, de dolor en el brazo, redness, hinchazón, malestar, eso lo que quiere decir es que el sistema inmunológico de nosotros, para que tengan entendido eso, está funcionando. Y está funcionando de una manera importante para protegernos con la inmunidad que nosotros estamos creando en ese momento. O sea, yo creo que el comienzo de todo este mar que hemos tenido de los últimos casi 11 meses, se va a comenzar a resolver con el problema de la vacuna. Y vuelvo y digo, la vacuna, que vamos a entrar en tema de la vacuna dentro de un rato y no quiero abundar mucho, lo quería decir porque para que todos los que me están oyendo entiendan que las vacunas son safe, segura, que no tengamos miedo, que la única forma que nosotros vamos a salir de esto es a través de un rebaño inmunitario, a través de la vacuna, y cuando tengamos un 70 o un 80% de vacunado a nivel, yo diría, mundial, es que nosotros vamos a poder respirar para decir que ya vamos a entrar en una nueva normalidad y poder quizás juntarnos entre todos. Yo lo voy a dejar ahí porque hay muchas cosas que seguir discutiendo en cuanto a los temas de la vacuna, sintomatología, órganos que afectan el coronavirus, todo eso, para darle oportunidad a los otros exponentes. Bien, muchísimas gracias, doctor. Bienvenido, Fajardo. Amarilis va a introducir ahora al doctor Manuel Acevedo. Dr. Manuel Acevedo, Surgeon and Emergency Medicine, ATLS, Emeritus Professor of Columbia University. Dr. Acevedo. Gracias, Amarilis. Buenas tardes. Primero vamos a extender un saludo a la presidenta Daisy Coco de Philippines y la decana Ana García Reyes, y desde luego a los organizadores de este panel, por lo menos la doctora Sarante, que tan eficientemente han organizado este trabajo. Quería apuntar más bien, porque entre el doctor La Antigua y Fajardo han hecho un bosquejo bastante amplio de la cobertura que tiene, pero sí quería recalcar más bien que el dicho popular de que guerra avisada no mata soldados se convirtió en un mito, porque a pesar de que las autoridades de salud pública principalmente, estuvieron avisados por lo menos mes y medio antes de la llegada de los primeros casos de COVID, por lo menos a esta parte del planeta, tenían conocimiento e incluso la estructura del virus para comenzar a trabajar en la preparación de estas vacunas. O sea que nosotros estamos sufriendo consecuencias de un acto de negligencia prácticamente global, en el cual los conocimientos que se tenían tuvieron suficiente tiempo para alertar a la población mundial de cuanto a esta tragedia. Y es realmente, como se ha indicado ya, una tragedia, una catástrofe mundial por la cantidad de personas que han sido afectadas y la cantidad de personas que han muerto en este país principalmente. Sin contar que cuando se habla de estadísticas
Se habla simplemente de Europa y de los Estados Unidos y los países avanzados, pero en los países del tercer mundo no hay estadística, no había habido los reagentes para llevar a cabo las pruebas necesarias y desde luego las pruebas y lo que ellos le llaman contact tracing. E incluso para peor aún, aunque esa situación se conocía de antemano, aquí mismo en la ciudad de Nueva York, en nuestros barrios, la mayor parte de los primeros casos que se contagiaron, las personas eran examinadas y si no presentaban síntomas importantes, se enviaban de nuevo a su casa, donde estas personas a su vez contagiaban a los miembros de sus propias familias y eso produjo que esa explosión que ocurrió al final del invierno, comienzo de la primavera de este año, se convirtiera en lo que ha sido los millones de personas que se han afectado. Eso, desde luego, no es tratando de buscar un chivo expiatorio para la tragedia que es un fenómeno natural, pero por lo menos para señalar el hecho de que ha habido una gran negligencia de parte de las personas, supuestamente las autoridades, tanto de salud pública como los políticos en general. En segundo lugar, déjeme recalcar de nuevo lo que el doctor Fajardo acaba de señalar, que es el hecho del impacto financiero que ha tenido esta pandemia en nuestra comunidad. No hay, como decía el doctor La Antigua, no hay estudios hasta el momento, porque por el corto tiempo, para establecer con claridad hasta qué punto, qué cantidad de personas han sido afectadas financieramente, pero sí sabemos que la cantidad mayor de desempleo que ha creado la pandemia nos ha afectado a nuestra comunidad principalmente. En cuanto a la situación social, yo quería señalar y recalcar que a pesar de que como enfermedad al fin, en ocasiones anteriores y enfermedades de otro tipo, había habido la situación en la cual los familiares y los amigos de las personas infectadas se alejaban de la persona afectada, del enfermo. En este caso, la situación ha sido lo contrario, porque como tantas personas sufren la enfermedad sin síntomas significativos, solamente nos enteramos de que alguna persona de la comunidad ha tenido la infección cuando ha sido hospitalizada o si voluntariamente estas personas nos expresan el hecho de que han sido encontrados positivos para el virus. Y por lo tanto, quizás eso sea un factor negativo para haber permitido que más personas se hayan expuesto al virus por esta razón, porque muchas personas, aún llevando el virus en sí, no pudieron aislarse adecuadamente. La desproporción de nuestra comunidad como recipiente del problema es algo desgarrador. Nuestra gente ha sido afectada en tal medida de que nosotros mismos no sabemos, y a veces preguntamos por personas que hace tiempo que no vemos y nos enteramos de que han sido víctimas víctimas del virus, porque muchas veces ni siquiera se han comunicado en forma adecuada. Y esto me lleva al último punto que yo quería hacer énfasis, y es la disposición. ¿Cuántas, doctor La Antigua, de nuestras bajas, diría yo, en esta guerra han muerto o han caído y sus cadáveres no han sido rescatados? Eso todavía no está por saberse, porque hay una gran cantidad de personas, particularmente personas que habían sido residentes de los nursing homes, que fallecieron y la familia no tuvo tiempo de ser notificada a tiempo y los cadáveres se dispuso de los cadáveres sin el consentimiento y sin los arreglos que la familia generalmente hace. Recuérdese que nuestra comunidad, en cuanto a las ceremonias religiosas y que se hacen cuando una persona muere, es bastante elaborada y bastante clara, pero muchas de esas personas en la época del pico de la pandemia
no tuvo tiempo de ni siquiera visitar a sus familiares y amigos cuando estaban todavía vivos. Y después de muertos, muchos de ellos se les evitó ponerse en contacto con los cadáveres, y muchos de estos restos humanos fueron dispuestos por las autoridades de la ciudad sin el conocimiento o sin el consentimiento de sus familiares. Muchísimas gracias por su participación. Tenemos un espacio abierto para preguntas abiertas. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo y disculpe con nuestro siguiente panelista, que va a ser presentada de igual forma por la doctora Marlivis Jacobo. Muchísimas gracias, doctor Manuel Acevedo. Nuestra próxima panelista es nuestra Madam President, Stira Ángeles. Stira Ángeles is president of LA Riverside Brokerage Companies. She's the spokesperson of the Liberty-Based Owners. Over 30 years of work in the transportation industry in New York City. Hola, gracias. Mi enfoque es más sobre el impacto negativo y el impacto económico que ha llevado evidentemente al tema psicológico, psicosocial, de cómo la industria del transporte, que es la que mueve la economía de nuestros condados, se ha visto afectada. Una industria de vehículos de alquiler impactada de manera directa, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto monetario. Choferes y dueños de bases al igual se han visto que ha mermado significativamente sus ganancias. ¿Por qué? Porque los viajes a partir de lo que es la primera semana de abril bajaron en un 84%. Para que ustedes tengan una idea, nosotros estábamos realizando 1 millón de viajes diarios. Solamente las bases de plataforma estaban realizando 750,000 viajes diarios y los amarillos estaban en 250,000 viajes, los cuales prácticamente bajaron en un 84%, y nuestros taxistas no tenían, a pesar de que fueron nombrados como esenciales, no tenían el pool de pasajeros que necesitaban, y los lugares donde se encontraban era más en los hospitales y supermercados, porque eran las áreas de necesidad de nuestra comunidad. Para que tengan una idea, en el 2019 la industria tenía licenciado unos 199,481 choferes, esto básicamente antes de la pandemia. Y actualmente ese número es de 160,481. 39,000 taxistas han dejado de trabajar. Muchos de ellos han perdido sus licencias por la inhabilidad de salir, por el confinamiento, por la enfermedad, por síntomas. Muchos de ellos han fallecido y otros se han quedado en sus países. Quiere decir que esto ha cambiado de una manera pues directa. Hacemos el tema de la industria porque esta es una de las industrias que junta a más dominicanos en Estados Unidos. Sobre los 300,000 licenciados que tiene la Comisión de Taxis y Limusinas, que es la agencia que regula a este sector, más de 100,000 familias dominicanas dependen directamente de este trabajo. Entonces, también en el tema de los vehículos, que son la herramienta que ellos utilizan para trabajar, tenemos una baja de 32,000 carros menos en las calles de Nueva York, y las ganancias de ellos se han reducido exactamente a la mitad. No han tenido acceso a PPE. Algunas compañías de seguro, a través del esfuerzo que hemos realizado, pues han podido proveer estos equipos necesarios para continuar trabajando de manera gratis. También los taxistas son muy ingeniosos e improvisaron para su protección de salud, pues particiones plásticas para proveer, para continuar poder seguir trabajando, porque muchos de ellos no se podían dar el lujo de dejar de trabajar. Verdaderamente, imagínense ustedes cuando las plataformas, que son las bases de nuestras comunidades, se ve afectada los viajes de la comunidad, las llamadas a las bases.
en más de 144,000 llamadas diarias. Esto verdaderamente saca dinero del bolsillo y por supuesto produce el efecto ansiedad, el efecto estrés, y además el Estado tuvo que intervenir para pedirle a aquellas personas que están trabajando dentro de la industria, como las compañías de seguro, que pospusieran los pagos para ellos, de manera tal de que cuando ellos pudieran regresar y la ciudad estuviera abierta luego de junio, que ya regresaban los pasajeros, que iban los niños a las escuelas, entonces procurar de que entonces pudieran hacer acuerdos de pago. Todo esto realmente ha llevado a un impacto pues psicológico muy fuerte que lo hemos vivido en el día a día con nuestros taxistas. De igual manera, la autoridad metropolitana vio que se bajaron los viajes de ellos en un 90%. Quiere decir que nosotros hemos necesitado la ayuda de todos ustedes, la comunidad médica. Pues nosotros estamos en el frente de la comunidad, pero al mismo tiempo es ahora cuando empezamos a recuperarnos. Y una cosa que es bien importante en el tema de las vacunas, yo pienso que nuestra industria, como es la que está transportando la comunidad, debe ser de las primeras que debe empezar con el tema de las vacunas para garantizar la seguridad, la salud de los pasajeros que utilizan este medio de transporte. Bien, muchísimas gracias, Cira Ángeles, por su colaboración. En continuación, seguimos con Amarilis Jacobo, dentista con más de 25 años de experiencia, miembro del Board of Trustees of New York State Dental Association y Nasir Michelin Foundation. Adelante, Amarilis. Gracias. En el área de salud, creo que nosotros fuimos los más afectados, o uno de los más afectados, porque el hecho del temor de que estamos tan próximos a la boca, que es por donde empieza la saliva, el factor número 1 de esta situación horrible que es el COVID, nos llevó a cerrar desde marzo. Estuvimos 3 meses cerrados y esto económicamente y psicológicamente fue terrible. Muchas colegas y oficinas no han abierto ni van a abrir porque nosotros somos de estas profesiones que nos retiramos tarde, bien tarde. Después de los 60, 70 años tú lo analizas, tú dices por qué volver. Y eso es lo que ha sucedido en muchas de nuestras prácticas de nuestra comunidad. Después que abrimos en junio, viene el factor económico. Ponernos al día con todas las regulaciones de CDC y el gobernador con los compartimientos de vidrio, las UV lights, PPE, y eso es otro factor que fue un golpe muy grande para la industria de nosotros. ¿Qué pasa? Educar a nuestros pacientes. Nosotros somos de la comunidad, los latinos, los dominicanos, que para ir a un solo a la visita vienen 5. Entonces hay que educar que nada más uno solo que puede venir y que no todos podemos estar adentro. Ese es un factor psicológico. Yo tengo miedo al dentista que me va a agarrar la mano. Es mucho, es mucho. Lidiamos con muchos dientes fracturados porque todos, creo que todos ustedes también, estamos durmiendo, teniendo tensión en la boca, pensando, analizando. Por eso tenemos muchos pacientes con fractura, con infecciones. ¿Puedo ir? ¿No puedo ir, doctora? ¿Qué no va a pasar? Es grande. Ahora viene el factor la vacuna. Según el gobernador y el CDC, todo lo que tenga que ver salud, estamos en la fase 1, pero no hay suficiente vacuna. Los internistas, hay enfermeras, emergencias, los médicos son prioridad y supuestamente dental y hygienists. So far, no vamos a ser de los primeros que vamos a estar. Esto es un problema serio, serio que tenemos ahora mismo porque la boca, la salud es parte del cuerpo y por aquí empezamos. Entonces, doctores, colegas, debemos de trabajar todos juntos. No sé cómo vamos a trabajar como comunidad para proteger a nuestros colegas odontólogos, que cuando llegue la vacuna al área de nosotros, podemos trabajar en conjunto
para que entonces todo podemos seguir dándole salud a nuestra comunidad. Perfecto, muchas gracias, Amarilis. Tenemos una pregunta, ahora le pedimos a los panelistas todos que puedan abrir de forma automática sus micrófonos. Tenemos una pregunta, alguien nos dice que cuáles son las recomendaciones para aquellas familias que no se contaminaron en una primera fase, pero que se encuentran dentro de la segunda fase. Doctor La Antigua, doctor, bienvenido, Fajardo. Muchas gracias. O sea, por supuesto, siguen siendo todavía las mismas recomendaciones. Las recomendaciones son, o sea, usar mascarilla, evitar reuniones dentro o bajo techo que tengan más de 10 personas, distanciamiento físico, como decía el doctor Fajardo, lavarse frecuentemente las manos. O sea, estas tres no han cambiado en absoluto. Hay preocupación, todavía no hemos visto los efectos de qué pasó el día de Acción de Gracias. Si esos efectos se van a ver a partir de la semana que viene. Y hay preocupación en cuanto a las Navidades y en cuanto al Año Nuevo. Y la idea es llevar a la gente a nosotros que esto no es una chelcha. O sea, que esto realmente, o sea, te mata y al que no mata, hay muchos pacientes que han tenido una neumonía tan severa que están esperando en este momento trasplante del pulmón. O otras personas que han hecho problemas severos con el corazón y hay otros que están en diálisis por los riñones. O sea, de ese punto de vista se mantiene la misma situación. Déjame entrar rápidamente en el tema de vacuna. Como decía Amarilis claramente, o sea, no hay suficiente vacuna para todo el mundo. Hay en este país 24 millones de personas en lo que se llama categoría 1A. Categoría 1A son la gente que están trabajadores de salud y los hospicios, especialmente los nursing home. Y dentro de esa categoría 1A hay categoría 1AA, 1AB, 1AC, 1AD y seguimos bajando en adelante para ahí. O sea, ¿qué significa? Mucha gente tiene la idea de que el día 14 le vamos a ofrecer una vacuna. Eso no es así. O sea, este año solamente va a haber vacunas para personas que trabajan en los nursing homes. O sea, solamente eso fuera la disposición del gobernador y cada gobernador tiene derecho a nivel estatal de determinar cómo va a ser. A principio del año que viene, o sea, con la vacuna Pfizer, lo más seguro que ya va a estar Moderna aprobada, se van a comenzar a vacunar dentro de los hospitales aquellas personas que tienen mayor conexión con estos pacientes. Emergencia, cuidado intensivo, cirugía, etcétera, etcétera. Y mientras más usted está más alejado del paciente, entonces más lejos le va a tocar ponerse la vacuna. Va a haber 4.2 millones más de vacunas, quizás en enero, quizás AstraZeneca viene a final de enero. Lilly está retrasada todavía, Lilly no va a terminar hasta Johnson & Johnson, no va a terminar hasta quizás febrero, lo que es su fase 3. O sea, de ese punto de vista, lo más seguro es que al ciudadano común no le llegue la vacuna hasta mayo o junio, y lo cual va a tener de nuevo una fase bastante de educación. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Hay una pregunta aquí. La de SIDA, o sea, los taxistas se consideran proveedores de servicios de importancia. Los proveedores de servicios de importancia son categoría 1B. Ahí va a estar el taxista, ahí va a estar la gente que trabaja en un supermercado como cajero, ahí va a estar la gente que produce los alimentos, las carnicerías, los mataderos de animales, los granjeros. Eso es la categoría 1B de nuevo, con disponibilidad y decisión de parte del gobernador. O sea que habrá que hacer un cabildeo al gobernador para que inmediatamente termine esa fase 1A, que posiblemente dure de 1 a 2 meses, aunque sabemos que no todos van a estar disponibles a ponerse la vacuna, que no es realmente mandatoria en cierto sentido. No es mandatoria porque usted puede tener una carta de su médico o una carta de su iglesia diciendo que su religión no se lo permite, o que su médico dice que no quiere que usted ponga la vacuna, y con eso lo van a tener exento de la vacuna, va a seguir usando su mascarilla. O sea que no es 100% mandatoria, hay salidas. O sea, viene la pregunta entonces, realmente, lo que Madrid decía. O sea, yo sé cuál es el procedimiento de los dentistas que están dentro de Colombia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de los dentistas que están practicando en la comunidad, o el médico que practica en la comunidad? Con esta vacuna en un principio van a ser administradas solamente a nivel de las instituciones hospitalarias, porque lo primero que va a salir en realidad va a ser Pfizer, y Pfizer tiene que ser manejada, como te vi en televisión, con una serie de temperaturas, 70
grados bajo centígrados, frisada, y solamente dura 6 días fuera en refrigeración normal, hasta que llegue, por supuesto, Moderna, que es mucho más fácil, y que se piensa que Moderna va a poder ser administrada a nivel de farmacias, etcétera. Lo cual es el factor, o sea, primero llega la distribución. Se ha dicho que Pfizer a 2 días se la ha aprobado, lo más seguro que el día 14 va a tener disponibilidad de comenzar a transportar vacunas. Bueno, son 4.2 millones de vacunas para ser distribuidas a todo el país. Acuérdense que son 2 vacunas y tienen que ser la misma vacuna. O sea que si Nueva York ha dicho que va a tener 300,000 y pico vacunas, aparentemente para 177,000 personas. Eso abarca solamente lo que va a ser los nursing homes y el personal de emergencia. Y cuando el personal de emergencia no es médico, enfermera y asistente. El personal de emergencia es la señora que limpia el piso en emergencia. Es el señor que lleva la comida en emergencia. Es el farmacéutico que va a buscar a la emergencia los potes con los tubitos o que va a llevar medicina. O sea, cuando estamos hablando de emergencia, no estamos hablando solamente de la persona que provee servicios de salud directamente, estamos hablando de todo el personal de emergencia. Y esa misma forma, cuando se habla de hospitales, es todo el personal de hospital, como decía, por categoría. O sea que, de nuevo, un asunto de tiempo. Yo siempre digo, nosotros comenzamos a poner vacunas de la influenza en agosto, terminamos en abril, y el año que más se ha vacunado 50.7% de la población de Estados Unidos. El año que más se ha vacunado, una vacuna que está disponible, que está abierta, etcétera, etcétera. O sea que va a ser un proceso que lo más seguro que va a tomar todo el 21, para lo más seguro solamente poder vacunar entre un 50 y un 60% de la población estadounidense. Entonces está la presión a nivel mundial para estas compañías. O sea, ¿por qué los países desarrollados y no otros países? O sea, que Pfizer, que empieza a tener 1.200 millones de dosis para 600 millones de personas, eso es Estados Unidos, quizás Canadá y otros sitios. O sea, Pfizer va a recibir presión de la Organización Mundial de la Salud para también comenzar a distribuir sus vacunas a otros países. Lo mismo va a pasar con Moderna, que es mucho más pequeña, AstraZeneca tiene mucho más capacidad y surgirán. Hay unos 37 vacunas candidatos en este momento, en fase 1, fase 2 y fase 3, y hay unas 150 vacunas en 76 compañías que están produciendo vacunas. O sea que lo más seguro que ya para el tercer trimestre del próximo año habrán 8 o 10 vacunas en el mercado. Doctor La Antigua, yo tengo una persona que en base al tema que usted está conversando ahora mismo tiene una pregunta. Dice que escuchando sus recomendaciones, él tiene unas vacaciones programadas, que si usted entiende que él debería de cancelarlas en relación a todas las necesidades que se están viendo por el COVID. Mira, o sea, en este momento, como sabe, la recomendación es no viajar, ¿no? La recomendación que hay no viaje, ¿no? Recomendación de CDC, a nivel de reguladores, etcétera. Pero cuando decimos no viajar, no es por el avión. Los aviones son seguros, los aviones son capaces cada 2 minutos y medio de limpiar el aire. Es realmente por la sala de espera en los aeropuertos, es haciendo la línea para pasar la seguridad, es la aduana y el hecho de que cuando usted llega al país que usted va a visitar, entonces se pone en contacto con personas con las cuales usted no estaba dentro de esa misma burbuja. Y la idea aquí es tratar de mantener la burbuja. La burbuja es en el trabajo, mantener unas relaciones con la persona que usted tiene, y en el trabajo generalmente se están haciendo, por ejemplo, en los hospitales, chequeos periódicos aleatorios a su personal. Y en su casa se supone que todavía usted mantiene en contacto con la misma persona, o sea que usted vive dentro de una burbuja. Cuando usted viaja, usted se sale de esa burbuja. Entonces viene el problema realmente que tienen. Nosotros sabemos que Estados Unidos, que mantiene el cielo abierto para una serie de el estado de Nueva York, para una serie de ciudades, si usted sale de más allá de Connecticut o de New Jersey, o sea, por ley, usted está supuesto a hacerse un examen de COVID 3 días antes de entrar al país y después quedarse en cuarentena por 3 días y después al cuarto día hacerse la prueba de COVID de nuevo. Eso es por ley, o sea, esto es reglamentario. O sea, usted va a Rhode Island, usted va a Boston, o sea, usted puede ser penalizado porque se hace de forma aleatoria de que vayan y le toquen su apartamento. Usted llegó hace 2 días y no lo encontró en su apartamento, y usted puede tener una multa hasta de $10,000. O
sea, que hay que entender realmente cuáles son las reglas del juego que es establecido en estos momentos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Fajardo Sí. y doctor Manuel Acevedo, tenemos una pregunta para ustedes en relación a las complicaciones que pueden tener los pacientes y los familiares dentro de casa. Si quieren aportar algo más a lo que decía el doctor La Antigua, también pueden hacerlo. Sí, yo puedo, voy a aportar algo más. En un artículo que salió en el día de ayer en el New York Times, que entrevistaron 700 epidemiólogos que pertenecen a la Asociación Americana de Epidemiología, contestándole al joven que habló del viaje. Uno de las últimas cosas que ellos piden que la gente haga es viajar, que no viaje. Esa es mi respuesta categórica. Y lo puede chequear en el New York Times. Eso está ahí. Los 700 epidemiólogos de este país, entre los viajes, están entre lo que menos se puede hacer. Y como decía el doctor La Antigua, por todas esas condiciones. En cuanto a la vacuna, que me interesó mucho lo que Sira Ángela dijo, la distribución de la vacuna se va a hacer de 3 formas. Se va a hacer lo que se llama limitaciones de la vacuna, como decía La Antigua, que se van a hacer a los grupos esenciales, que son los médicos y los residentes de nursing home. Y ustedes saben por qué, porque eso fue lo que más sufrieron durante el pic de la pandemia, aunque estamos en el pic de la pandemia todavía. La segunda fase, cuando haya más vacuna, la moderada, que van a entrar otro tipo de categoría de personalidades, como la persona, hasta los jóvenes van a entrar, porque se habla de gente que estén en congregaciones. Ahí van a entrar los taxistas, para contestarle más o menos así dentro de lo que nosotros sabemos. Ahora, las complicaciones. Miren lo que está sucediendo, que nosotros no hemos olvidado de las condiciones crónicas del paciente. Los pacientes sufren de hipertensión, de hiperlipidemia, de fallo cardíaco congestivo, de diabetes, sufren de todo. Y acuérdense que por el aislamiento que hubo o que hay durante la pandemia, todo el mundo se olvidó, la mayoría, de visitar o de llamar o ir al médico o ir al hospital. ¿Por qué? Porque los hospitales estaban restringidos, los médicos comunitarios estaban muy preocupados y no estaban aceptando pacientes por la imposibilidad que había en ese sistema, en ese momento. Y ahí vinieron las complicaciones. Mucha gente murieron dentro de su casa de infarto al miocardio, o sea, infarto cardíaco. Le dieron stroke. Mucha gente se descontrolaron por la diabetes. Mucha gente tuvieron muchas complicaciones a raíz de las enfermedades crónicas o comorbilidad que ellos en verdad tienen. ¿Cuáles son las complicaciones, por ejemplo, del coronavirus? Bueno, el coronavirus tiene, como ustedes saben, la mayoría de las personas que tienen coronavirus, dependiendo de su edad, en un 90% los síntomas son, podemos decirlo, benignos. Por ejemplo, una enfermedad respiratoria alta, que no pasa de ahí, con dolor de garganta, stuffy nose, quizá dolor muscular, quizá le dé fiebre. El paciente puede tener diarrea de 2 o 3 días consecutivos, que no se le quite con medicamentos usuales. Puede tener que le falte el sabor, o sea, el taste, que no tenga olor. Todo eso lo vimos durante la pandemia, esos son síntomas. El problema es cuando el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el intercambio gaseoso está disminuido y la saturación de oxígeno disminuye y el paciente comienza a tener dificultad respiratoria. Es una complicación y eso es lo que le estábamos diciendo a los pacientes cuando hacemos telemedicina. Le decimos, el COVID tiene sus complicaciones. Cuando el paciente tiene fiebre que no se le quita, tiene dificultad respiratoria, tiene la boca, por ejemplo, los labios bluish, o sea, como azuloso, hay problema. Tiene dolor en el pecho, tiene dolor cuando respira, ya creemos un proceso neumónico, o sea, hay problema. Y esos son ahí es cuando se debe ir al hospital, llamar a su médico para que le dé las recomendaciones de ir al hospital. A eso yo quería agregar, doctor Fajardo, que existen otras complicaciones que son un poco menos agudas, pero que no por ello dejan de ser molestas. Incluso se ha notado de que hay complicaciones neurológicas, principalmente del sistema nervioso central y periférico,
En este caso o en este tipo de casos se ha notado más frecuentemente en los pacientes más jóvenes, no en los más viejos, y eso se cuenta como secuelas más bien que complicaciones. La realidad es que para comprender el proceso infeccioso hay que recordar que el COVID produce una viremia y los virus invaden y se reproducen en todos los sistemas, en todos los tejidos, y entonces las secuelas y las complicaciones van a depender en muchos de los casos de qué condición previa existía en el paciente antes de la infección, desde luego, y hasta ahora, porque como es una enfermedad relativamente joven, una enfermedad nueva, no se ha documentado todavía con estudios y compilación de los síntomas y los reportes de médicos de diferentes grupos todavía no se han acumulado, pero muy probablemente para mediados del año que viene se va a saber mucho más todavía en cuanto a esa cuestión de las complicaciones y las secuelas. Lo otro que yo quería señalar es que hay una situación en la cual, en cuanto a la vacuna, que la gente tiene lo que diría yo en inglés plain de la calle, very high hopes. La mayor parte de la población no va a recibir la vacuna hasta probablemente el verano. Entonces, lo que hay que así hacer hincapié es que las personas común, lo que hay que hacer hincapié es en el hecho de que las 5 medidas más importantes para evitar la infección, son las que señaló el doctor Lantigua y que recalcó el doctor Fajardo, de que esas 5 cosas que son tan simples de lavarse la mano con agua y jabón, cubrirse la cara, evitar los aglomeramientos de más de 10 personas, evitar el uso, asegurarse de no entrar en sitios encerrados sin cubrirse la cara. Son cosas simples y que esas sí se sabe que son efectivas, porque la vacuna, aún como se está distribuyendo y por más eficiente que sea en la distribución, no va a llegar a la población a la época en la cual ya probablemente va a haber afectado a la mayor cantidad de personas, que es durante los primeros 3 meses de este año. Nosotros tenemos que preparar la población para que entienda de que en estos primeros 3 meses del año va a haber un aumento increíble del número de casos, y para eso es que tenemos que preparar. El doctor Acevedo dijo algo muy importante y eso hay que recalcarlo a todo el mundo que nos está observando en este panel. El hecho de tener la vacuna no garantiza a nadie allá afuera hasta que no haya, por ejemplo, un 70, un 80%, que tampoco garantiza de la población vacunada, que eso más o menos es la vacunación o la inmunidad de rebaño. Por la vacuna, no por la enfermedad por sí, por la vacuna. Y eso hay que tener mucho cuidado porque uno cree que teniendo ya la vacuna va a ser en la calle y se va a juntar. No, tiene que ser, como decía el doctor Acevedo y el doctor Lantigua, usando los métodos apropiados, que son la mascarilla, lavarse la mano, el distanciamiento. Doctor Acevedo hablaba de las complicaciones, sí, a largo tiempo, que podrían ser secuelas, pero hay complicaciones, por ejemplo, como el fallo renal agudo, que hemos tenido ya pacientes que estamos siguiendo. Los riñones se dañan con el COVID, se daña el corazón y produce, por ejemplo, un fallo cardíaco congestivo y también una endocarditis. Puede haber problemas a nivel de la circulación en la cual hay stroke, accidentes cerebrovasculares debido al COVID. Hay problemas, por ejemplo, el doctor Acevedo hablaba de los problemas neurológicos. Sí, aparte de neuropatía que hay problemas a nivel de encefalopatía, porque hay pacientes que pierden la concentración y la memoria con el COVID. O sea, el COVID, como decía el doctor Acevedo y el doctor Lantigua, es una enfermedad multisistémica en la cual todavía ahora es que estamos aprendiendo lo que está sucediendo. Yo creo que la comunidad debe entender todos estos relieves para que no se confíe de lo que está sucediendo allá afuera. Okay. Rápidamente, Marlene, antes de concluir, solamente señalar primero, COVID llegó para quedarse, ¿no? Exacto. O sea, de nuevo, pasaremos de pandemia a casos esporádicos. Vamos a ver casos. O sea, la única enfermedad infecciosa que hemos sido capaces de combatir a través de eliminar en el mundo realmente es la viruela. Ha sido la única. Y estamos prácticamente ya eliminando el polio.
después toda la demás, inclusive con una vacuna para el sarampión, que es 98% efectiva, que es la vacuna más efectiva que se ha producido, ¿no? O sea, mucho más que esta de COVID. Todavía vemos casos de sarampión. Ahora, ¿qué hay? Hay dos casos o dos grupos bien conocidos. Es lo que llama el COVID prolongado. Y el COVID prolongado se manifiesta en dos formas conocidas. Una de personas que después que han tenido COVID, o sea, siguen teniendo dolor de pecho, dolor de cabeza, tienen dolor en las articulaciones, tosen, se quejan de respiración corta. Y eso es un problema porque estas personas están constantemente en la emergencia pensando que todavía tienen neumonía. O sea, hemos visto que hasta 4 o 5 meses después de esta persona ser negativa desde el punto de vista del PCR, sigue teniendo estos síntomas. Hay otra forma más atípica de COVID prolongado. Y en estos casos, los pacientes tienen algo que se llama como cerebro nebuloso. O sea, se le olvida la cosa, no se concentra bien, tiene problemas de concentrarse. Ese es el problema, el paciente que se deprime, el paciente que tiene muchos dolores musculares, que muchas veces se confunde con una condición que se llama fibromialgia molecular o muscular. El paciente también tiene dolor de cabeza y algo también, el paciente hace fiebre intermitente. Cada 2 o 3 días hace fiebre, debe va al hospital, a la emergencia. Ese paciente constantemente está haciendo cultivo de sangre pensando que tiene otra enfermedad y no es más que una secuela de COVID. Y ellas son frecuentes. Hay otras que son menos frecuentes, como el cierto Fajardo, el asunto de la miocarditis. Vimos que un pelotero de Boston dominicano, ¿no? Hubo que sacarlo, y otro joven, porque hizo una miocarditis. Hay también el fallo renal y, como te decía, hay pacientes en este momento en línea esperando para tener trasplante de pulmón, porque el COVID le afectó de una forma tan severa a sus pulmones que necesita trasplante de pulmón y está en oxígeno constante. Tenemos una pregunta para Cira. Cira, tenemos unos 3 minutitos porque ya a las 45 se nos cae el host, pero tenemos una preguntita para usted. Alguien nos dice, si usted sabe aproximadamente cuáles han sido las bajas de los dominicanos dentro de su área comercial, cómo ha sido la experiencia de tener esas bajas dentro de la empresa. Bueno, realmente para nosotros fue un momento bien difícil. En mi práctica, mis oficinas, nosotros experimentamos casi unos 34 casos de personas que fallecieron, que ya no están con nosotros. Y de acuerdo a datos que todavía no lo ha confirmado la Comisión de Taxis y Limusinas, de actas de defunciones que se recibieron para retornar sus vehículos, los familiares han recibido aproximadamente casi 1,000 de esos taxistas han recibido pues notificación oficial. Esto de verdad, también hemos visto muchos, miles de ellos enfermos que han seguido trabajando y otros, como dije, que no lo hemos podido medir, pero sí ha habido un impacto directo en lo que ha sido las muertes a raíz de COVID, por lo que delineaban los doctores anteriormente, muchos de ellos con precondiciones renales y cardíacas que complicaron el cuadro en muchos de ellos. Muchísimas gracias. Yo sí, los panelistas quieren agregar alguna otra información. A Marilis, que ha trabajado en una área muy dificultosa, ¿verdad? Que en principio expresó su sentir de los retos que representaron para todas las prácticas, para Cira Ángeles dentro de su área de taxistas, de comerciales, igual. Al doctor Rafael Lantigua, igualmente. Muchísimas gracias por las aportaciones realizadas, sobre todo con las actualizaciones en qué se está pensando actualmente con las vacunas, las profilaxis. Hemos tratado aquí todo lo que se consideraba por experiencia y por lectura, ¿verdad? Lo que es el impacto psicológico, lo que ha sido el impacto de la población, lo que son las fases del COVID, lo que son las distribuciones de la vacuna, cómo se esperan, cuándo se esperan, todas las recomendaciones pertinentes. Gracias por expresar sus informaciones en relación a lo que es el cuidado del paciente COVID en casa, que es una de las preguntas más frecuentes que vamos a tener en todos los medios. Gracias a Ana García Reyes, gracias a Coco de Philippe por estar con nosotros y prestarnos la plataforma de DSA de Hostos Community College para
poder hacer esta conferencia. Muy agradecida y muchas gracias del board meeting de Nassim Michelin Foundation con el doctor Rafael Lantigua, con el doctor Manuel Acevedo, con el doctor Bienvenido Fajardo, Norma Fuentes, DSA, que se encuentran con nosotros, Rafael Lantigua, Cira Ángeles, Amarilis Jacobo. Muchas gracias a todos los participantes. Muy buenas noches y continúen con las conferencias de DSA. Bye.